Buenos días. Tengo la fortuna de compartir este panel con el ministro de Medio Ambiente de Perú, Gabriel Quejandría, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Carlos Eduardo Correa, y Franklin Paniagua, quien es el viceministro de Medio Ambiente de Costa Rica. Es un honor para mí estar con ustedes. Primero que todo, pues comentar que estos países tienen algo en común: alta montaña. En Colombia, páramos que se repiten de alguna manera en Costa Rica, en Perú, punas, todas características entre Perú y Colombia de los Andes tropicales. Ahora bien, los ecosistemas de alta montaña son uno de los ecosistemas más vulnerables a los efectos de cambio climático conjuntamente con los ecosistemas costeros. Y, digamos, gran parte de las acciones que se toman en los países, pues debe estar acompañada indudablemente de acciones de mitigación que tienen que ver con toda la cooperación internacional. En ese sentido, yo quisiera pues hacer algunos comentarios, primero con el ministro de Quejandría del Perú, sobre, teniendo en cuenta que una de las pocas acciones que se pueden tomar en los países que tienen alta montaña, en nuestros países de los Andes tropicales y Costa Rica, es aumentar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de alta montaña para disminuir la vulnerabilidad que tienen per se a todos los efectos de la variabilidad climática. ¿Cómo ve el ministro Quejandría la participación de las comunidades que habitan en esta alta montaña? Muchas gracias por la pregunta, de verdad. Y antes que nada, agradecer al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia por la invitación para ser parte de este panel en este día tan importante que celebramos a las montañas. Estos ecosistemas de importancia global que ocupan un lugar fundamental en la generación de una serie de servicios ecosistémicos que son vitales para asegurar la vida humana, como la regulación del clima, la regulación del ciclo hídrico, por ejemplo, ¿no? En las montañas, como decía, ocupan un espacio particular, sobre todo en el caso de Sudamérica o de América Latina, siendo las vertebradoras del territorio. Son las que determinan, en el caso, por ejemplo, los países sudamericanos, que estamos más que nada en la vertiente del Pacífico, las diferencias que hay entre lo que ocurre hacia el lado del Pacífico y lo que ocurre hacia el lado del Atlántico, más influenciado, por ejemplo, si se quiere, por la cuenca del Amazonas o la cuenca del Orinoco, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y en el caso peruano, por ejemplo, marcan esta gran diferencia entre nuestra costa árida, entre las más áridas del mundo y que se extiende hasta Chile, y lo que ocurre, como decía, al otro lado de la cordillera en el ámbito amazónico, siendo una zona de donde discurre agua hacia los dos lados, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese es uno de los temas muy, muy importantes que tenemos nosotros en nuestro territorio de montaña, que en el caso peruano ocupa cerca del 40% de nuestro territorio nacional y está ocupado por alrededor de la tercera parte de la población. Nosotros tenemos más o menos 10,5 millones de personas viviendo en lo que se llaman las zonas de montaña, o lo que se clasificarían como zonas de montaña, incluyendo esta zona de páramos. Los páramos son este tipo de ecosistema particular que es propio de algunas zonas de Costa Rica y de Centroamérica, que se extiende en lo que se llama la cordillera real oriental, en el caso de Sudamérica, desde el sur de Venezuela, entra por Colombia, sigue por Ecuador y termina en Perú, en esta zona de la región de Cajamarca. Es este límite austral de distribución de los páramos, ¿no? Que son estos ecosistemas en los cuales la influencia tropical para las montañas andinas es muy importante. A partir de esta zona de Cajamarca, donde terminan los páramos, la cordillera de los Andes se empieza a secar.
y prácticamente se hace totalmente árida ya en la frontera, en esta triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile, y continúa así en esta condición de aridez hasta Argentina, ¿no? Entonces, en el caso específico de los páramos, para el caso peruano, por ejemplo, estos son ecosistemas extremadamente importantes porque proveen, como decía, agua para ciudades que están en esta zona costera desértica que tenemos nosotros, como las ciudades de Piura, por ejemplo, la ciudad de Trujillo en la Libertad, que reciben agua de este proceso y de estas esponjas que constituyen los páramos en las zonas altas de estas regiones. Páramos que además que están sujetos a mucha presión. En el caso peruano, los páramos tienen un nivel de conservación o un estado de conservación bastante bueno en términos relativos, porque son zonas en las cuales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia, tenemos menos población viviendo exactamente en las zonas de páramo, por tanto están relativamente menos intervenidos, pero están sujetos a riesgo. El primero de ellos, por supuesto, el cambio climático y la afectación de las dinámicas ecosistémicas, ecológicas que ocurren en este tipo de ecosistemas, pero también están amenazados por actividades humanas. Todo el tema, por ejemplo, del desarrollo de actividad minera, que en el caso peruano es muy incipiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la frontera con Ecuador, en la zona de Huancabamba, una zona de páramos en la cual hay un potencial ya demostrado muy grande de producción de cobre, por ejemplo. Y hay un desarrollo minero muy incipiente todavía, pero que en el futuro podría volverse de escala para poder hacer extracción de cobre en esta zona. Eso es algo que tenemos que discutir como sociedad para ver si eventualmente ¿cómo hacemos para que esto no afecte en el largo plazo la viabilidad de los páramos? También hay presiones vinculadas pues a la transformación de los páramos en zonas de producción ganadera, en zonas que transforman el ecosistema natural en zonas de pastizales, bueno, o lo aprovechan, ¿no? Y esto combinado pues con el efecto del cambio climático puede tener un efecto negativo en lo que tiene que ver también con las dinámicas ecológicas que están en la zona. Hay también algunos efectos de la utilización, por ejemplo, de estos humedales que se encuentran en esta zona para extraer algunos bienes, por ejemplo, para extraer turba, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en Lima como sustrato para ciertos viveros que venden, por ejemplo, orquídeas, ¿no? Y ese es un tema al cual le estamos dando mucha atención desde Perú. Por ejemplo, estamos discutiendo en este momento una norma que va a permitir cerrar una serie de vacíos que tenemos en la gestión de humedales costeros, de humedales andinos, de humedales amazónicos que tenemos en Perú, que van a intentar cerrar estas brechas potenciales que tenemos y que podrían debilitar nuestros páramos y nuestras zonas altoandinas. Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos y de contar un poco de la experiencia del Perú. Ministro Correa, hace unas pocas semanas en una intervención ante Naciones Unidas, el presidente Duque llamó a una alianza global por la alta montaña y los páramos. Importante iniciativa. Y quisiera preguntarle cómo ve el ministro de Ambiente de Colombia las acciones de los diferentes organismos de cooperación multilateral, bilateral y organizaciones globales para apoyar estas acciones en la alta montaña. Buenos días. Antes de responder a la pregunta del doctor Arjona, quisiera comenzar por saludar de manera muy especial a mis otros colegas que nos acompañan el día de hoy. También agradecer por su interés en participar en esta primera cumbre virtual mundial de alta montaña organizada por el gobierno de Colombia. Ahora bien, quiero comenzar mi intervención reiterando el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque Márquez de consolidar a Colombia como un referente en temas de desarrollo ambiental, que viene impulsando acciones que permitan aportar a la protección y conservación del medio ambiente. Es así que la Asamblea de Naciones Unidas
en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, Colombia hizo un llamado a la comunidad internacional para conformar una alianza global para la protección de los páramos, con la finalidad de impulsar acciones de conservación y de uso sostenible de los recursos naturales renovables por medio del desarrollo de actividades de bajo impacto en dichas áreas. La estrategia busca establecer un mecanismo financiero con recursos provenientes del sector privado, del sector público, de recursos concesionales no reembolsables por parte de gobiernos regionales, de la banca multilateral y de acuerdos bilaterales. Este instrumento será presentado durante la PRECOP de la Convención de Diversidad Biológica que hospedaremos el próximo año en Cali a finales de mayo del 2021. El fin de esta iniciativa es implementar las acciones que garanticen la conservación de estos ecosistemas y sus bienes y servicios, y la implementación de alternativas económicas sostenibles de las personas que habitan en los páramos. Adicionalmente, que todos nuestros páramos cuenten con recursos financieros antes de que finalice esta administración en el año 2022. En el caso de Colombia, albergamos el 52% de los páramos del mundo, siendo así una fuente natural de agua pura de millones de comunidades. Y asimismo, en términos de riqueza, de biodiversidad, los páramos son ecosistemas extraordinarios. En esta pequeña fracción del país se han identificado más de 5.400 especies de plantas. Y de esas, 1.200 solo se encuentran aquí. Fabio, más de 200 de ellas se encuentran en algún estado de peligro. Y a todos mis compañeros contarles que los páramos son el hogar de la mitad de los 380 anfibios endémicos de Colombia, de aproximadamente la mitad de las aves y el 20% de los mamíferos, que solo se encuentran en Colombia, viven en los páramos. Entre esos, por ejemplo, encontramos el singular oso andino, que también es conocido como el oso de anteojos, y el suntuoso cóndor andino, también de nuestra región. En este sentido, desde Colombia hemos tenido algunos acercamientos con cooperantes internacionales que han manifestado su interés de ser parte de esta alianza. Por ejemplo, con la Unión Europea estamos trabajando en una asistencia técnica que nos apoye en la primera etapa de formulación, con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el PNUD, Conservación Internacional, USAID Colombia, entre otras agencias y naciones que quieren vincularse y apoyar esta gran iniciativa. También hemos identificado que en el proceso de construcción y de conformación de esta alianza debemos incluir a las comunidades y reflejar el valor social que representan los páramos para el mundo. Esta alianza tiene como reto lograr que más allá de los países que contamos con páramos o ecosistemas similares, otros actores públicos y privados se vinculen a la alianza. Sea esta la oportunidad para extender la invitación a todos mis colegas que hacen parte de este panel a que unamos esfuerzos que nos permita conformar esta alianza en pro de la conservación y la protección de los páramos. Viceministro Paniagua de Costa Rica. En términos de la pandemia que actualmente está sacudiendo al mundo, ¿cómo los ecosistemas de alta montaña se podrían convertir en una alternativa de recuperación verde? Muchas gracias. Un saludo a todos los participantes del evento. Mi nombre es Franklin Paniagua y represento al gobierno de Costa Rica, particularmente al Ministerio de Ambiente y Energía, en mi calidad de viceministro de Ambiente. Vamos a ver, el tema de la alta montaña en Costa Rica tiene un relieve muy particular porque tenemos los últimos remanentes de
de páramo hacia el norte, ¿no? Después de los páramos de Colombia, los últimos remanentes quedan acá y representan un lugar muy especial en la visión, la cosmovisión de nuestras poblaciones indígenas, sobre todo de las comunidades bribris, y es donde se encuentran quizás de los parques nacionales más emblemáticos, que es el Parque Nacional Chirripó. El rol que nosotros vemos jugar a la alta montaña dentro de la recuperación económica es multifacético. Lo primero es, como conocen los otros países tropicales que tienen la oportunidad de contar con páramo, es que se trata de áreas donde se recoge agua y se trata de una esponja de agua. Entonces, ese primer servicio ecosistémico del recurso hídrico es el elemento central del papel que juega la alta montaña en la recuperación económica. El segundo, para nosotros muy importante, es la actividad turística. Costa Rica es un país reconocido como un sitio donde el ecoturismo inclusive se desarrolló y sigue siendo una parte central de la economía nacional. La visita a estas zonas representa un ingreso económico muy importante a nivel nacional y particularmente para las comunidades de alta montaña, ¿no? Para las comunidades de estas zonas. La alta montaña también representa un sitio de una biodiversidad muy particular, muy única dentro de Costa Rica y en general en todas las regiones. Pero para nosotros, uno de los lugares de mayor endemismo y de la oportunidad de guardar uno de los recursos muy particulares es precisamente son los páramos. Entonces, en ese sentido, como repositorio de biodiversidad, de una biodiversidad única, en el caso de nuestro, es también un sitio muy importante. Ese espacio de biodiversidad significa que eso, digamos, ese es parte del capital, de la riqueza con la que cuenta el país. En el contexto de cambio climático, la alta montaña también tiene un papel muy fundamental y la protección de estos sitios tiene un papel muy fundamental porque el movimiento de calentamiento general hace que estemos experimentando procesos de movimiento altitudinal de especies. Entonces, las áreas de páramo y las áreas de alta montaña del país, de bosque nuboso, se convierten en áreas que están recibiendo unos refugiados ambientales naturales, ¿no? Ya estamos pudiendo identificar y monitorear el movimiento de especies, primero de especies de fauna, pero también de algunas especies de flora que empiezan a crecer en lugares donde antes no se encontraban. Entonces, en ese sentido, estos sitios van a jugar un papel muy importante en cuidar ese capital natural que tiene el país y en quizás poder mantener mientras cruzamos a través de este umbral del calentamiento y esperemos en los próximos años de un proceso de normalización de las temperaturas. Entonces, como les repito, en términos de la biodiversidad misma, el lugar y el papel que juegan los páramos es crítico, y como proveedor de servicios ecosistémicos también es un aspecto fundamental del papel que juega la alta montaña en la recuperación económica. Muchas gracias. Un saludo a todos los participantes en el evento. Agradeciendo mucho la enorme contribución que han tenido los ministros en este panel, y pues pienso que el resultado final da que la cooperación internacional en torno a
proteger los ecosistemas de alta montaña y de páramos, tan altamente vulnerables por las acciones de cambio climático, son muy importantes. Y hay que dotar a los países, apoyarlos para mejorar su capacidad de intervenir, para disminuir o aumentar más bien la capacidad de resiliencia de estos páramos, que puede ser una propuesta de adaptación en la alta montaña. Asimismo, el empoderamiento de comunidades y el establecimiento de esquemas productivos adaptativos al cambio climático. Sin olvidar la gran importancia que tienen estos ecosistemas en la prestación de los servicios. Básicamente, en muchos de nuestros países, específicamente en el caso de Bogotá, la competitividad de esta ciudad proviene del agua que viene de los páramos y de la alta montaña. Sin ella, la ciudad sencillamente no existiría. Así tenemos muchos casos. Por lo tanto, es tremendamente importante, no solamente en términos ambientales, de disminución de cambio climático, sino en términos de competitividad, la protección adecuada de estos ecosistemas de alta montaña, incluyendo esquemas novedosos como podrían ser desarrollar metodologías para medir carbono en suelos de turbas, de páramos que existen en alta montaña y que indudablemente podrían ser unos importantes sumideros de carbono, siempre que pueden estar incluidos dentro de los esquemas de reducción de emisiones, de mitigación en el marco de un comercio global de carbono justo. Incluir los cálculos de carbono en alta montaña, turbas, páramos, podría ser parte de una directa alusión al tema de la recuperación verde. Es el servicio ambiental carbono que sea reconocido, más el resto de servicios ambientales, especialmente agua, disminución de vulnerabilidad de desastres, paisaje y demás, nos indican que intervenir en alta montaña adecuadamente forma parte de una recuperación verde que requerimos en todos nuestros países. Quiero agradecer mucho la grata participación que tuvieron los ministros en este intercambio. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos vernos próximamente.